La mañana del 15 de octubre de 1990 amanecía gris sobre la Ciudad de México. Las nubes cargadas de contaminación envolvían los rascacielos del centro financiero, como si el cielo mismo quisiera ocultar lo que estaba a punto de suceder. En las calles del Distrito Federal, la gente se movía con la prisa habitual de quien vive en una ciudad donde nadie tiene tiempo para nada, donde la supervivencia depende de no meterse en asuntos ajenos. Pero en aquella mañana, mientras millones de capitalinos desayunaban café amargo y pan dulce, mientras los vendedores ambulantes gritaban sus mercancías en los semáforos, una conspiración que había tardado 2 años en tejerse estaba llegando a su punto de quiebre. Si estás viendo esto por primera vez, por favor suscríbete al canal y déjame un comentario. ¿De dónde me estás viendo en este momento? Tu apoyo significa todo para mí. Manuel Recio, un hombre de 53 años, se sentaba en su oficina en la planta 18 del edificio corporativo de transportes y logística del centro. Su traje gris perfectamente planchado no podía ocultar el nerviosismo que transmitían sus manos, que tamborileaban incesantemente sobre el escritorio de caoba. Sus ojos, hundidos bajo cejas pobladas, miraban la ciudad desde el ventanal sin realmente verla. Llevaba 2 días sin dormir bien. Tal vez más. El tiempo había comenzado a perder significado desde que aceptó lo que le habían pedido que hiciera. Desde que firmó, por así decirlo, su propia sentencia de muerte. En esa misma hora, en un departamento modesto en la colonia Iztapalapa, a 30 kilómetros de distancia, otro hombre despertaba. Su nombre era Cristóbal Mendoza, y a diferencia de Manuel, él sí había dormido profundamente, con la tranquilidad de quien no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido todo. Cristóbal tenía 38 años, pero parecía tener 60. Su cuerpo, delgado y nervudo, llevaba las cicatrices de 18 años viviendo en los márgenes de la sociedad mexicana. Una cicatriz cruzaba su mejilla izquierda, fruto de una pelea en Lecumberri en 1975. Otra surcaba su espalda, regalo de un rival que lo acuchilló en una cantina de mala muerte en Tepito. Sus ojos grises, heredados de su madre francesa, contrastaban con su piel morena quemada por el sol y el alcohol. Se levantó de su catre, se lavó la cara con agua fría del grifo y se miró en el espejo roto pegado con cinta adhesiva a la pared. El reflejo le devolvió la imagen de un hombre que no tenía futuro, que solo tenía ese día. Un solo día para cambiar todo. La conspiración había comenzado en agosto de 1988, justo después de las elecciones presidenciales fraudulentas que llevaron a Carlos Salinas de Gortari al poder. En esos días de agitación política y social, cuando la ciudad estaba dividida entre quienes creían en el fraude y quienes defendían el nuevo gobierno, un grupo de hombres se reunió en secreto en una mansión en Las Lomas. No eran políticos ni empresarios visibles. Eran hombres que vivían en las sombras, que operaban desde los rincones oscuros de la administración pública, de la Policía Judicial Federal, de los bancos. Hombres que sabían que la verdadera riqueza de México no estaba en las elecciones ni en los discursos, sino en el oro que viajaba en camiones blindados desde las minas del norte hasta la capital. Manuel Recio formaba parte de ese grupo. Había sido colocado en su puesto de director de operaciones de transportes y logística del centro específicamente para esto. Alguien lo había recomendado. Alguien con poder suficiente para asegurar que Manuel ocupara esa posición. Alguien había visto en Manuel a un hombre que necesitaba dinero, que tenía deudas que pagar, que tenía una hija enferma que requería medicinas caras. Alguien había visto a un hombre roto y lo había usado. Manuel recordaba claramente el día que recibió la llamada.
Hace más de 2 años, una voz sin rostro, una voz que apenas reconocía, le había explicado que había una oportunidad para hacer más dinero del que ganaría en toda su vida. Una oportunidad que duraría una sola vez, un solo momento, y que después todo volvería a la normalidad. Manuel había dicho que no. Había dicho que no 3 veces. Pero cuando le explicaron que su hija Teresa necesitaba un tratamiento especial en los Estados Unidos que costaba $300,000, cuando le mostraron las radiografías de su pequeña de 9 años con un tumor en el pulmón que los médicos mexicanos no sabían cómo tratar, Manuel había dicho que sí. Cristóbal Mendoza, por su lado, había llegado a la conspiración a través de una ruta completamente diferente. Él ni siquiera sabía que existía una conspiración. Lo único que sabía era que un hombre que le debía favores desde hacía años le había ofrecido $5,000 por un trabajo de una mañana. $5,000. Era una cantidad de dinero que Cristóbal nunca había tenido junta en toda su vida. Él vivía ganando 200, 300 pesos al día, haciendo trabajos puntuales, cargando bultos en la central de abastos, limpiando tiendas, lo que fuera. $5,000 significaban comida para un año, significaban una habitación mejor, significaban tal vez poder dejar de vivir como un animal. El hombre que le ofreció el trabajo le había dicho que era sencillo. Solo tenía que estar en un lugar específico, a una hora específica, junto con otros 4 hombres que no conocía. Tenía que ayudar a detener un camión, a sacar unas cajas y a colocarlas en otro vehículo, nada más. 15 minutos de trabajo. Lo que Cristóbal no sabía era que esas cajas contenían 300 kilos de oro, que el camión estaba supuestamente blindado y protegido, que la operación requería una coordinación perfecta entre delincuentes callejeros como él, corruptos de alto nivel de la policía, funcionarios del gobierno e incluso algunos miembros de la administración de la empresa transportista. No sabía que estaba siendo usado como pieza expendable en un juego de ajedrez mucho más grande, jugado por hombres que nunca vería, en salones que nunca pisaría. La mañana del 15 de octubre amanecía también en la Dirección de Tránsito de la Federal, donde el comandante Arturo Soberón, un policía de la vieja guardia con 32 años de servicio, recibía instrucciones que lo colocaban exactamente donde necesitaban que estuviera. Soberón era un hombre de 58 años, con un cuerpo desgastado por el trabajo de campo, el café, los cigarrillos y las decisiones difíciles. Sus ojos desconfiados habían visto demasiado en las calles de México como para creer en la bondad humana. Había llegado a la conclusión, hacía años, de que el único juego posible era el juego de la corrupción. No porque fuera malvado, sino porque estaba cansado. Cansado de ser honesto en un sistema que recompensaba la deshonestidad. Cansado de ver a gángsters enriquecerse mientras él ganaba un sueldo de hambre, cuando le ofrecieron $25,000 por simplemente desviar los patrullas de una ruta específica durante 2 horas, sin preguntar qué sucedería. Soberón había aceptado sin pensar mucho. Sus 2 últimos años de vida laboral estaban llegando. La jubilación era inminente y esa cantidad significaba poder retirarse con una pensión adicional que le permitiría vivir sin privaciones. Lo que Soberón tampoco sabía completamente era quién estaba realmente detrás de todo. Sabía que había dinero poderoso involucrado, sabía que había gente en altos niveles, pero el verdadero cerebro de la operación, la conspiración que la envolvía, no le había sido revelado. Así era el sistema de compartimentalización perfecto. Cada persona involucrada solo conocía su pieza del rompecabezas, solo sabía lo necesario para hacer su trabajo y cobrar su dinero. De esa manera, si algo salía mal,
La conspiración no podría ser completamente expuesta, porque ningún individuo tenía la imagen completa, pero alguien, en algún lugar, tenía toda la imagen. Alguien había orquestado cada detalle, y ese alguien era Alejandro Prieto, un hombre cuyo nombre nunca aparecería en los reportes policiales, cuyos ojos nunca serían fotografiados, cuyos dedos nunca serían identificados sosteniendo un teléfono durante una llamada crucial. Prieto era un fantasma dentro del aparato gubernamental, un hombre que había crecido en el seno de familias de poder, que había aprendido desde niño que la verdadera riqueza no se heredaba en transacciones públicas, sino en movimientos en la sombra. Su padre había sido subsecretario de Hacienda, su tío un general, su abuelo un latifundista que había prosperado durante el porfiriato. Alejandro Prieto había heredado no solo dinero, sino también la capacidad de manejar hombres, de crear deudas, de tejer redes de corrupción que se extendían desde la presidencia hasta los últimos rincones de la policía municipal. Prieto, en la mañana del 15 de octubre, se encontraba en Cuernavaca, en una casa de campo que ostensiblemente pertenecía a su empresa consultora. No estaba en la Ciudad de México precisamente porque no estaba. Su ubicación física era importante para la coartada. Alguien que necesitara rastrearlo encontraría que Prieto estaba a 130 kilómetros de distancia en una reunión de negocios legítima, con testigos, con pruebas documentales de su presencia. Mientras los eventos se desarrollaban en la Ciudad de México, Prieto estaría fuera. Perfecto. El camión, un Freightliner de color blanco con letras azules que decían Transportes y Logística del Centro, salió de la sucursal de la empresa en Santa Fe a las 6:47 de la mañana. El conductor, don Roberto Cervantes, un hombre de 62 años que llevaba 35 años en la empresa, no sabía nada de la conspiración. Roberto era un hombre simple, un buen hombre, que conducía ese camión porque era su trabajo y porque necesitaba el sueldo para alimentar a su esposa de 58 años, a sus 3 hijos adultos que ya no vivían con él y a sus 7 nietos. El turno de ese martes era como cualquier otro: recoger oro de la fundidora de Santa Fe y transportarlo hasta el Banco Central en el Paseo de la Reforma. Una ruta que había hecho 2000 veces, una ruta que podría hacer con los ojos cerrados. Lo que Roberto no sabía era que en esa ocasión el camión llevaba 300 kilos de oro. Lo que Roberto no sabía era que ese viaje era el objetivo de una conspiración que había tardado 2 años en tejerse. Lo que Roberto no sabía era que su vida, como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Al lado de Roberto, en el asiento del copiloto, viajaba Miguel Domínguez, un joven de 29 años, relojero de profesión, que llevaba solo 6 meses trabajando como escolta del camión. Miguel era un hombre tímido, casi silencioso, que había tomado el trabajo porque su anterior empleo en una joyería lo había dejado sin dinero y con deudas. El uniforme de escolta, los 5,000 pesos mensuales y la posibilidad de conseguir además dinero extra vigilando negocios nocturnos lo había seducido. Miguel llevaba una pistola 38, una arma que nunca había disparado en su vida, que había practicado apenas 2 veces en un polígono de tiro. Detrás del camión, en una van oscura, viajaban 2 vigilantes más: Arturo Castillo, un exmilitar con 15 años en la empresa, y David López, un joven de 24 años también de origen humilde. Estos 2 hombres sí conocían los protocolos de seguridad. Estos 2 hombres habían entrenado juntos, habían trabajado juntos, habían creado una cierta camaradería. Arturo, en particular, era un hombre que se tomaba su trabajo en serio, desconfiaba de todo
y de todos, una desconfianza que le venía de sus años en el ejército, donde había aprendido que la vigilancia es el precio de la vida. A las 7:15 de la mañana, el camión tomó la salida hacia la avenida Paseo de la Reforma. Esta era la parte crítica de la ruta. La avenida, aunque estaba llena de tráfico matutino de ejecutivos, vendedores, empleados de comercios y trabajadores del servicio público, tenía varios puntos donde el flujo se ralentizaba considerablemente. Uno de esos puntos era la intersección con la calle de Tolstoy, donde una serie de semáforos en mal funcionamiento creaban cuellos de botella casi todos los días. Cristóbal Mendoza se encontraba en ese punto, descargando unas cajas de un almacén cercano, un trabajo que le habían pagado para que hiciera, un trabajo que lo situaba exactamente donde necesitaba estar, con una vista clara de la intersección. A su alrededor, 3 hombres más fingían trabajar también, descargando mercancía, reparando un cartel, vendiendo naranjas. Cada uno de ellos era un pieza del tablero. Cada uno sabía exactamente qué hacer cuando llegara el momento. El camión se acercaba. A las 7:22 de la mañana estaba a 3 semáforos de distancia. A las 7:24 estaba a 2. A las 7:26 estaba justo en la esquina de Tolstoy, y entonces, exactamente como había sido planeado, el semáforo se puso en rojo. Roberto frenó el camión. Miguel miró hacia los lados, observando el tráfico matutino. Arturo y David, en la van detrás, permanecían atentos. Lo que sucedió en los siguientes 45 segundos cambiaría las vidas de todos los involucrados de manera irreversible. Un coche blanco, un Chevrolet Malibu que parecía como cualquier otro, chocó deliberadamente contra la parte trasera del camión. El golpe fue fuerte, lo suficientemente fuerte como para hacer que todos los ocupantes sintieran el impacto, pero no tan fuerte como para causar lesiones graves. Era exactamente el tipo de colisión que ocurría cientos de veces al día en la Ciudad de México. Nada sospechoso, nada que llamara la atención de alguien que pasara en ese momento. Entonces, cuando Arturo salió de la van para verificar el accidente, vio algo que lo hizo comprender que esto no era un accidente común. Detrás del Chevrolet, un camión de volteo había aparecido de la nada, bloqueando completamente la calle, impidiendo que el tráfico fluyera hacia atrás. Al mismo tiempo, Cristóbal Mendoza y los otros 3 hombres sacaron armas de debajo de sus ropas. En cuestión de segundos, la intersección de Tolstoy se convirtió en una zona de guerra urbana. ¡Al suelo! ¡Al suelo ahora!, gritó Cristóbal, disparando una ráfaga de una metralleta AK-47 al aire. Los disparos se escucharon claros, ensordecedores, en la mañana capitalina. Algunos automovilistas en la intersección comenzaron a gritar. Una mujer que vendía tamales en una bicicleta dejó caer su mercancía y corrió. Un taxista que iba a recoger pasajeros en el metro cercano aceleró, intentando huir. Miguel, el joven relojero convertido en vigilante de apenas 6 meses, sacó su pistola. 38 con las manos temblando. Nunca había estado en una situación de peligro real. Intentó apuntar hacia Cristóbal, pero sus manos no le respondían adecuadamente. Cristóbal, viendo esto, no dudó ni un instante. Disparó. 1, 2, 3 ráfagas. Miguel cayó hacia atrás, con un agujero rojo abriéndose en su pecho. Murió antes de tocar el pavimento. Arturo Castillo, el exmilitar, reaccionó mejor. Saltó hacia atrás, sacó su arma e intentó responder al fuego. Logró disparar 2 veces antes de que Cristóbal lo acribillara con una ráfaga que lo lanzó contra la van. Arturo cayó, mortalmente herido, mirando al cielo con los ojos abiertos, preguntándose cómo había llegado a ese final, cómo todo se había salido de control tan rápidamente. David López, el joven de 24 años, estaba paralizado. No fue herido,
Vio morir a sus compañeros y decidió que su vida valía más que cualquier juego de pistolas. Se lanzó hacia el piso, se cubrió la cabeza y rogó a Dios que no muriera. Todo esto sucedió en menos de un minuto. Los disparos cesaron tan rápido como habían comenzado. Cristóbal y su equipo abrieron la puerta trasera del camión. Roberto Cervantes, el conductor de 62 años, intentó cerrar la puerta y acelerar. Fue fuerte, fue valiente, pero estaba desarmado. Uno de los hombres de Cristóbal lo sacó del cabina con una patada. Roberto cayó al suelo, asustado, pero ileso. No lo querían matar, solo querían el oro. Las cajas de oro fueron descargadas del camión blanco y cargadas en el camión de volteo. Fue un trabajo eficiente, rápido, ensayado. Lo que parecería haber tomado horas en realidad solo tomó 3 minutos. Luego, Cristóbal y su equipo subieron al camión de volteo que comenzó a moverse, desapareciendo entre el tráfico, perdiéndose en las callejuelas del sur de la capital. La policía llegó 8 minutos después. Para entonces, todo había terminado. Lo único que quedaba era sangre en el pavimento, casquillos de bala esparcidos y una ciudad que acababa de presenciar un crimen que cambiaría la historia del México de los 90. Cuando comandante Soberón, el policía corrupto, llegó a la escena, fingió la sorpresa y la indignación. Se movió como si investigara activamente. Interrogó a Roberto, a David, a los testigos civiles que habían visto todo. Tomó notas, levantó un acta. Y en cada paso del camino envió señales claras a quienes orquestaban todo. La operación había sido un éxito. El oro había sido robado. La conspiración había llegado a su punto de ejecución sin contratiempos. Lo que nadie sabía aún era que los verdaderos problemas estaban apenas comenzando. Durante los 5 días que siguieron al robo, Manuel Recio no pudo dormir. Se quedaba en su oficina hasta altas horas de la noche, mirando las paredes, esperando una llamada que lo guiara hacia el siguiente paso. Su hija Teresa estaba en la casa esperando. Ella tenía 9 años, cabello castaño, ojos que heredaban la esperanza de su madre ya fallecida. En 3 meses, esa niña iría a Los Ángeles para someterse a un tratamiento revolucionario que podía salvarle la vida. Los médicos en México habían sido claros. Sin ese tratamiento, los tumores avanzarían rápidamente. Con él, había un 60% de posibilidades de remisión completa. Manuel había aceptado la conspiración por ella. Ahora, esperaba noticias de que su parte del dinero, $100,000, estuviera siendo transferida a la cuenta bancaria en una sucursal del Banco del Bajío en Monterrey que alguien le había proporcionado. Pero los días pasaron y no hubo llamadas. No hubo confirmaciones. No hubo nada. La incertidumbre comenzó a consumir a Manuel. ¿Había salido algo mal? ¿Lo iban a engañar como él mismo sabía que era posible en ese tipo de operaciones? ¿Su hija no conseguiría el tratamiento después de todo? La angustia lo llevó a hacer algo que no debería haber hecho: contactar a una de sus conexiones en la conspiración, un intermediario que solo se identificaba como Gabriel, quien supuestamente era un abogado, pero que Manuel sabía trabajaba para Alejandro Prieto. El 20 de octubre, Manuel hizo la llamada desde una cabina telefónica en la avenida Paseo de la Reforma. Marcó un número que le habían dado y una voz que reconocía contestó al tercer timbrazo. Esa voz pertenecía a Gabriel, aunque su nombre real era Roberto Zamora, y él no era un abogado, sino un sicario profesional al servicio de Prieto. ¿Sí?, preguntó la voz. Necesito hablar contigo. Sobre el asunto, dijo Manuel, cuidadoso con sus palabras, sabiendo que las líneas telefónicas podían estar siendo monitoreadas por cualquiera. ¿Qué asunto?
preguntó Zamora con una calma que sonaba amenazante. El que acordamos, mi parte, el dinero. Hubo un silencio largo, de esos silencios que comunican más que 1000 palabras. Finalmente, Zamora habló. Manuel, el asunto está en complicaciones. Las cosas no salieron exactamente como se planeó. Necesitamos hablar en persona. ¿Puedes venir a Santa Fe esta noche, a las 9? ¿Qué complicaciones?, preguntó Manuel, el pánico comenzando a apoderarse de su voz. Esta noche, fue la respuesta antes de que la línea se cortara. A 80 kilómetros de distancia, en Iztapalapa, Cristóbal Mendoza se encontraba en un departamento que había alquilado específicamente para resguardar el oro. El departamento era oscuro, con las ventanas bloqueadas con cartón y cinta adhesiva. Las 300 cajas de oro estaban apiladas en el piso, brillando bajo la luz amarilla de unos focos desnudos. Cristóbal se sentaba a su lado, fumando un cigarrillo tras otro, mirando el oro que supuestamente lo haría rico, que supuestamente lo sacaría de la pobreza. Pero algo en la expresión de su rostro sugería que no sentía alegría, sentía miedo. Sus 4 compañeros en el robo también estaban nerviosos. Habían sido instruidos de esperar en ese departamento hasta recibir nuevas órdenes. Se suponía que Someone llegaría con instrucciones sobre cómo proceder, cómo el oro sería fundido, cómo sería vendido, cómo su dinero les sería pagado. Pero habían pasado 5 días y nadie había llegado. Este es el momento en que nos matan, le dijo uno de los hombres, un tipo de 35 años llamado Julio, mientras bebía cerveza barata de una botella de vidrio. Nos dicen que nos quedemos aquí, nos prometen dinero, y luego mandan a alguien para asesinarnos y quedarse con todo el oro. No digas eso, respondió Cristóbal, pero su voz carecía de convicción. Él también lo pensaba. Él también creía que había sido usado como pieza descartable. En la Ciudad de México, mientras tanto, los periodistas comenzaban a investigar. El robo del oro, el mayor robo de mercancía en tránsito en la historia de México hasta ese momento, había generado una cobertura de prensa masiva. El periódico Excelsior publicó un artículo titulado «El mayor asalto jamás visto». Otros periódicos seguían la historia. La televisión comenzaba a hacer especulaciones sobre quién podría estar detrás de un crimen de tal magnitud. Lo que la prensa no sabía era que detrás del crimen estaba una conspiración que involucraba a miembros de las más altas esferas del gobierno, a corruptos de la Policía Federal, a empresarios con conexiones internacionales. Lo que la prensa no sabía era que el verdadero cerebro de la operación, Alejandro Prieto, estaba en esos momentos haciendo llamadas telefónicas desde una línea segura, reorganizando el plan, descartando piezas del tablero que ya no le eran útiles. El plan original había sido simple, un robo limpio, sin muertes, sin complicaciones. El oro sería transportado a través de intermediarios hasta conectarse con narcotraficantes que lo lavarían e introducirían en el mercado global. El dinero resultante sería dividido entre los conspiradores de acuerdo a sus acuerdos previos. Prieto recibiría el 40% por ser el organizador. Los corruptos del gobierno y la policía recibirían el 30%. Los abogados y los hombres de negocios recibirían el 20%, y los operativos callejeros como Cristóbal recibirían el 10%, siempre y cuando cumplieran perfectamente sus órdenes. Pero entonces, algo había salido mal. Arturo Castillo, el exmilitar que trabajaba como vigilante, había sido más resistente de lo esperado. Él había intentado pelear. Esto había requerido disparos que no estaban planeados. El hermano de Arturo trabajaba para la Policía Judicial Federal, y después del asesinato de su hermano, este hermano, cuyo nombre era Gregorio Castillo,
comenzó a hacer preguntas. Gregorio Castillo era un policía de 35 años, dedicado, que había conocido la corrupción desde sus primeros días en la institución, pero que aún mantenía una cierta moral. Cuando supo que su hermano Arturo había sido asesinado durante un robo, cuando recibió una llamada del forense diciéndole que Arturo tenía 3 balas en el cuerpo, cuando fue a identificar el cuerpo en la morgue y vio a su hermano, el menor de la familia, el que estaba tratando de vivir honestamente a pesar de todo, Gregorio Castillo hizo una decisión que alteraría todo. Decidió investigar de verdad. Con la ayuda de unos colegas de confianza en la Policía Judicial Federal, sin informar a sus superiores que probablemente estaban involucrados en la conspiración, Gregorio comenzó a recopilar información. Habló con testigos presenciales del robo, recopiló descripciones del equipo, analizó el patrón del crimen y lentamente comenzó a ver un patrón que lo asustaba. El robo había ocurrido en un punto específico de la ruta, en una intersección donde los semáforos estaban dañados, donde la policía de tránsito normalmente hubiera estado presente, pero no estaba. La policía había llegado tarde al lugar, como si hubiera sido desviada deliberadamente. Unos cálculos rápidos mostraban que el comandante Soberón, jefe de esa zona, no había enviado ningún patrulla al área el día del robo, algo que violaba los protocolos de seguridad que supuestamente estaban en vigencia. Gregorio Castillo vio la conspiración tomar forma en su mente, vio a sus propios colegas involucrarse y tuvo miedo. La noche del 20 de octubre, después de haber permanecido 2 horas en el departamento de Iztapalapa sin recibir noticias, Cristóbal Mendoza finalmente recibió una visitante. Una mujer de unos 45 años, bien vestida, con una cara que sugerían generaciones de educación formal. Su nombre era Constanza Prieto, hermana de Alejandro Prieto. Ella era la abogada de la familia, la que manejaba los asuntos legales complejos. Cuando entró al departamento, todos los hombres se pusieron tensos. «El oro será recogido mañana en la mañana», dijo Constanza sin saludar, sin explicaciones. «Ustedes deberán estar fuera de aquí antes de las 6. El dinero de ustedes será depositado en cuentas que les serán proporcionadas. Tendrán acceso mañana por la tarde. Pueden retirarlo como quieran». «¿Pero el oro?», preguntó Cristóbal. «¿Quién lo va a recoger? ¿Cómo sabemos que el dinero llegará?». Constanza lo miró con una expresión de puro desprecio. «¿Confiarás en mí o confiarás en los árboles? Tu hermano mayor, Joaquín, vive en la colonia Tepito, ¿verdad? Tiene una tienda de ropa. Su esposa se llama Mónica. Tienen 2 hijos, de 7 y 9 años». El mensaje fue claro. No era una amenaza explícita, era algo peor. Era una promesa de que si Cristóbal no cumplía exactamente lo que se le pedía, las personas que amaba pagarían las consecuencias. Cristóbal asintió lentamente. «Perfecto», dijo Constanza. «Mañana en la mañana se van. El oro se queda. En 24 horas tendrán dinero en sus cuentas. Cuéntenlo, verifíquenlo y olvídenlo. Nunca hablen de esto. Nunca. ¿Entendido?». Hubo un silencio en el que nadie se atrevía a respirar. Finalmente Julio levantó la mano. «¿Y si la policía nos atrapa?», preguntó. La risa de Constanza fue corta y helada. «La policía no los atrapará. La policía está con nosotros». Luego se fue, dejando a los 5 hombres en la oscuridad del departamento, rodeados de 300 kilos de oro que pronto dejaría de ser suyo. A medianoche esa misma noche, Manuel Recio salió de su casa en Coyoacán. Besó a su hija Teresa, que dormía, y tomó un taxi hacia Santa Fe. El nerviosismo en su pecho era casi insoportable. Se preguntaba si lo iban a matar. Se preguntaba si todo había sido una trampa desde el principio. Se preguntaba si vería nuevamente a su hija.
El taxi lo dejó a las afueras de Santa Fe, en un callejón entre dos bodegas. Allí lo esperaba Roberto Zamora, el sicario disfrazado de abogado. Zamora llevaba un teléfono celular, un Motorola de esos que pesaban más de 1 kilo y eran del tamaño de un ladrillo. Junto a él estaba otro hombre, más joven, que Manuel no reconocía. «¿Manuel?», dijo Zamora con una voz que trataba de sonar amistosa, pero que sonaba amenazante. «Tenemos un problema». «¿Qué problema?», preguntó Manuel. «El problema es que alguien está haciendo preguntas. Alguien en la Policía Judicial Federal, alguien cuyo hermano fue asesinado en el robo, alguien que está investigando cosas que no debería estar investigando». Manuel sintió que su mundo se derrumbaba. «¿Quién?». «Se llama Gregorio Castillo. Es un buen policía, demasiado bueno. Está conectando puntos, y esos puntos lo llevan hacia nosotros. Lo que necesitamos de ti, Manuel, es que ayudes a hacer que se detenga». «¿Cómo?». «Tú trabajas en la empresa de transportes. Tú conoces a otras personas en el sistema. Queremos que nos des información. Queremos saber si la empresa ha sido contactada por los investigadores. Queremos saber qué saben. Queremos que seas nuestro informante dentro del sistema». Manuel sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Había pensado que sería solo una operación, una sola vez, una sola noche. Ahora lo estaban pidiendo que continuara, que se convirtiera en una parte permanente de la conspiración. «¿Y si me rehúso?». La sonrisa de Zamora desapareció. «Entonces tu hija Teresa tendrá un accidente en el camino a la escuela. Podría caerse bajo un camión, podría ser secuestrada, podría desaparecer, y el dinero para su tratamiento nunca llegará. ¿Entiendes?». Manuel asintió lentamente. No había opción. No había escape. Estaba atrapado. «Bueno», continuó Zamora, «el dinero para tu hija llegará en 2 días, $100,000 en una cuenta en Monterrey, pero esto es solo si cooperas. ¿Estamos de acuerdo?». «Sí», respondió Manuel en un susurro. «¿Qué? No te escucho». «Sí, estamos de acuerdo». Zamora asintió. «Perfecto. A partir de mañana serás nuestro hombre adentro en la empresa de transportes. Cualquier investigación, cualquier pregunta de la policía, cualquier movimiento sospechoso, nos lo reportas inmediatamente. Y cuando termines de ser útil, si es que terminas de ser útil, entonces tal vez, solo tal vez, te dejemos en paz». Manuel fue dejado de regreso en un taxi. Pasó la noche conduciendo en círculos por la Ciudad de México, preguntándose cómo había llegado a ese punto, cómo la decisión de salvar a su hija lo había convertido en un criminal. Cuando llegó a su casa en Coyoacán, entró a la habitación de Teresa y se quedó mirando su rostro dormido durante horas, pensando en todas las formas en que su elección lo había fallado. En la comisaría de la Policía Judicial Federal, Gregorio Castillo, el hermano del vigilante asesinado, estaba teniendo una conversación que lo cambiaría todo. Había encontrado un aliado, un periodista investigador llamado Daniel Márquez, que trabajaba para un periódico de circulación nacional. Gregorio no sabía si podía confiar en Daniel completamente, pero necesitaba que el robo fuera investigado por alguien fuera del sistema, alguien que no pudiera ser comprado o intimidado por la conspiración. Daniel Márquez era un hombre de 42 años, un periodista de raza pura que había pasado 2 décadas escribiendo historias que incomodaban a los poderosos. Había escrito sobre corrupción militar, sobre narcotraficantes que operaban con impunidad, sobre políticos ladrones. Algunas de sus historias lo habían llevado a recibir amenazas de muerte. Una vez su casa había sido incendiada, pero Daniel continuaba escribiendo, porque creía que la verdad era más importante que la seguridad. Se reunieron en un café discreto en Polanco, lejos de las miradas que podrían estar vigilando. Gregorio
con su uniforme de policía, levantaba sospechas, pero fue lo suficientemente cuidadoso como para cambiar de ubicación varias veces antes de llegar al café. Cuando finalmente se sentaron en una mesa de esquina, lejos de otros clientes, Gregorio comenzó a hablar. «Creo que el robo del oro fue un trabajo de adentro», dijo Gregorio sin preámbulos. «Creo que fue orquestado por alguien dentro del sistema». «¿Tienes pruebas?», preguntó Daniel. «No tengo pruebas concretas, pero tengo suficientes indicios como para creer que el robo fue un trabajo de adentro, que fue orquestado por alguien dentro del sistema». Daniel escuchaba atentamente, tomando notas mentales. «El robo ocurrió en un punto específico de la ruta», continuó Gregorio. «Una intersección donde los semáforos estaban dañados, donde la policía de tránsito normalmente hubiera estado presente, pero no estaba. La policía llegó tarde al lugar como si hubiera sido desviada deliberadamente». «¿Quién pudo haber hecho eso?», preguntó Daniel. «El comandante Soberón es el jefe de esa zona. No envió ningún patrulla al área el día del robo, algo que viola los protocolos de seguridad». Daniel levantó una ceja. Conocía el nombre de Soberón. Había escuchado historias de años sobre su corrupción, pero nunca había tenido pruebas sólidas. «¿Crees que Soberón está involucrado?», preguntó Daniel. «Creo que Soberón está siendo usado», respondió Gregorio. «Creo que hay alguien más grande detrás de todo esto. Alguien que tiene el poder suficiente para corromper a un oficial de policía de alto nivel. Alguien que tiene conexiones en múltiples niveles del gobierno». «¿Quién?», preguntó Daniel. «No sé, pero es alguien como Alejandro Prieto». Daniel hizo una pausa. Alejandro Prieto era un nombre que había escuchado en círculos de poder, pero que nunca había investigado directamente. Prieto era un abogado consultor con conexiones que lo protegían de la atención de la prensa. «Eso será muy difícil de probar», dijo Daniel. «Prieto tiene abogados que protegen su reputación celosamente. Cualquier acusación sin evidencia sólida resultará en una demanda por difamación que destruirá el periódico». «Lo sé», dijo Gregorio. «Por eso necesito que excaves profundamente, que hagas preguntas, que encuentres conexiones que nadie más está buscando». Daniel pasó la siguiente semana entrevistando a testigos presenciales del robo, analizando documentos de la empresa de transportes que había conseguido a través de conexiones, revisando registros policiales. Y lentamente comenzó a ver el mismo patrón que Gregorio había visto. Comenzó a ver una conspiración que era tan grande y tan compleja que era casi imposible de creer. En esos mismos días, mientras Gregorio y Daniel estaban investigando, la conspiración estaba comenzando a desmoronarse. Cristóbal Mendoza, el ladrón de Iztapalapa, había recibido dinero en su cuenta bancaria, como se le había prometido. Pero la cantidad no era la que le habían dicho que recibiría. Le habían prometido $30,000. Recibió 8,000. Cristóbal fue a confrontar a Julio, otro de los operativos. «¿Cuánto recibiste?», preguntó. «7,000. ¿Y tú?». «8». No se engañaron. Los otros 3 hombres confirmaron lo mismo. Todos habían recibido aproximadamente una 10ª parte del dinero que les habían prometido. La conspiración estaba incumpliendo sus promesas, y Cristóbal, con su experiencia de años en las calles de México, sabía qué significaba eso. Significaba que eran expendibles. Significaba que alguien quería evitar pagar la cantidad completa. Y significaba que, si continuaban hablando, si continuaban siendo un problema, serían eliminados. Cristóbal tomó una decisión. En la mañana del 28 de octubre, una semana y media después del robo, se presentó en las oficinas de la Policía Judicial Federal. Pidió hablar con el agente más alto que pudiera encontrar. Lo que Cristóbal no sabía
era que Gregorio Castillo estaba en ese edificio en ese momento. Lo que Cristóbal no sabía era que su confesión sería el acto que desencadenaría una investigación que llevaría a la caída de la conspiración. Gregorio lo interrogó durante 8 horas. Cristóbal contó todo. Contó sobre el plan original, sobre cómo fue contactado, sobre Constanza Prieto, sobre las amenazas hacia su familia. Contó sobre los otros 4 operativos. Contó sobre el oro que había sido recogido de un departamento en Iztapalapa. Contó sobre todo lo que sabía. La información que Cristóbal proporcionó fue lo suficientemente específica como para permitir que Gregorio corroborara muchos detalles. El departamento en Iztapalapa fue allanado, pero el oro ya no estaba allí. Sin embargo, encontraron documentos, registros telefónicos, evidencia de que el lugar había sido usado para alojar algo valioso. Encontraron residuos de polvo de oro en los pisos, lo que confirmaba que el metal precioso había estado allí. Daniel Márquez, el periodista investigador, combinó la información de Gregorio con sus propias investigaciones y publicó su primer artículo el 1 de noviembre de 1990. El título fue «Una conspiración de adentro». Nuevas evidencias sugieren que el robo del oro fue orquestado por oficiales del gobierno. El artículo fue cauteloso en su lenguaje, ya que Daniel no tenía pruebas definitivas de que Alejandro Prieto estuviera involucrado, pero el daño ya estaba hecho. La historia fue recogida por otros medios. Los políticos comenzaron a hacer llamadas pidiendo explicaciones. El Procurador General de la República, bajo presión, ordenó una investigación especial. Fue en ese punto que Alejandro Prieto cometió su error. Consciente de que la conspiración estaba siendo expuesta, Prieto hizo lo que cualquier criminal inteligente hubiera hecho. Intentó limpiar. Llamó a Constanza y le ordenó que desapareciera por un tiempo. Llamó a sus contactos en el gobierno y les pidió que lo ayudaran a evitar ser encausado. Y llamó a Roberto Zamora, el sicario. «Necesito que resuelvas el problema de Gregorio Castillo», dijo Prieto a través del teléfono. «Necesito que resuelvas el problema del periodista». Zamora entendió lo que Prieto quería decir. Eran instrucciones de matar. Esto no era un Rubicón que Prieto debería haber cruzado. Matar policías y periodistas traería un nivel de atención que ni siquiera Prieto podría controlar. Pero Prieto estaba asustado. El miedo lo había llevado a tomar una decisión irrevocable. Gregorio Castillo fue atacado 4 días después. Estaba saliendo de un restaurante en el sur de la Ciudad de México, cuando un hombre se acercó a él y le disparó 3 veces. Gregorio cayó, herido pero vivo. Fue trasladado rápidamente a un hospital donde fue operado de emergencia. Su vida fue salvada, pero su carrera en la policía terminó. Quedó inválido, incapaz de caminar sin dolor severo. Daniel Márquez fue más afortunado. El primer ataque contra él, un coche que intentó arrollarlo mientras andaba en bicicleta en Chapultepec, falló porque un guardia de parques lo jaló hacia un lado en el último instante. Después de eso, Daniel fue colocado bajo protección policial. Lo que Prieto no había previsto era la reacción de la opinión pública. Los ataques contra un policía que estaba investigando un crimen y contra un periodista que estaba haciendo su trabajo despertó la ira de sectores que Prieto creía que podía controlar. Periodistas de otros medios de comunicación comenzaron a investigar. Activistas de derechos humanos demandaron justicia. El presidente de la República, que inicialmente había mantenido distancia, se vio obligado a tomar una posición. Prieto fue arrestado el 15 de noviembre de 1990, un mes después del robo. Fue acusado de conspiración, robo de mercancía en tránsito y tentativa de asesinato. Sus abogados, aunque eran los mejores que el dinero podía comprar, no pudieron salvarlo.
Había demasiada evidencia, había demasiados testigos, había demasiada presión pública. Durante el juicio, que comenzó en enero de 1991, Manuel Recio testificó en contra de Prieto. Manuel estaba aterrorizado. Sabía que su testimonio sellaba su propia confesión de complicidad. Pero su instinto de supervivencia y su amor por su hija lo llevaron a colaborar con la fiscalía. Teresa ya estaba en Los Ángeles, recibiendo su tratamiento. El dinero que había recibido de la conspiración había sido suficiente para pagar la operación. Ahora, lo único que Manuel podía hacer era asegurarse de que la conspiración fuera castigada. Cristóbal Mendoza también testificó. Su confesión voluntaria lo salvó de ser acusado directamente de asesinato, aunque fue acusado de robo con violencia. Los otros 4 operativos también testificaron, algunos a cambio de reducciones en sus sentencias, otros porque fueron forzados. El comandante Soberón fue arrestado también, fue acusado de conspiración y corrupción. Aunque sus conexiones de alto nivel lo mantuvieron fuera de juicio durante algún tiempo, eventualmente fue forzado a comparecer. Fue encontrado culpable y condenado a 10 años de prisión. Constanza Prieto huyó del país. Se sospecha que fue a vivir a Europa, a vivir bajo un nombre falso, aunque nunca fue confirmado. La justicia mexicana emitió una orden de captura internacional, pero Constanza simplemente desapareció en los registros públicos. El juicio de Alejandro Prieto duró 2 años. Fue condenado a 35 años de prisión por su papel como organizador de la conspiración. Sin embargo, en una decisión que asombró a muchos, una corte de apelaciones redujo su sentencia a 20 años en 1993. En una decisión que muchos sintieron fue resultado de la influencia de sus conexiones que permanecían en el poder. El oro, en su mayor parte, fue recuperado. Las autoridades rastrearon su movimiento a través de intermediarios y encontraron 85 kilos de los 300 que habían sido robados. El resto fue considerado perdido o ya había sido fundido y revendido. El dinero resultante fue colocado en un fondo de restitución para las víctimas del crimen. Los familiares de Arturo Castillo y Miguel Domínguez recibieron compensación. No era suficiente para compensar sus pérdidas, pero era algo. Arturo dejó atrás una esposa y 3 hijos. Miguel dejaba una novia embarazada que dio a luz a un hijo que nunca conocería a su padre. La conspiración, lo que se llamó el último gran golpe en los años posteriores, marcó un punto de inflexión en la historia criminal de México. Fue el último gran robo coordinado entre criminales de alto nivel y funcionarios gubernamentales antes de que el narcotráfico consumiera completamente la atención del país. Después de 1990, el crimen organizado en México evolucionó. Se volvió más violento, más centralizado, más controlado por cárteles de la droga que tenían recursos globales. Los robos a bancos, los asaltos a camiones blindados, los secuestros de ejecutivos, todo esto fue eclipsado por la guerra del narcotráfico que consumiría a México durante las siguientes 3 décadas. Teresa, la hija de Manuel Recio, se recuperó. El tratamiento en Los Ángeles funcionó. Su tumor entró en remisión. Hoy en día, 34 años después del robo, Teresa es una mujer de 43 años, es oncóloga y dedica su vida a ayudar a otros niños con cáncer. Ella nunca conoció completamente los detalles de cómo su padre había conseguido el dinero para salvarla. No sabía que él había cometido un crimen. No sabía que él había estado involucrado en una conspiración que había resultado en muertes. Pero cuando finalmente supo la verdad, en 2015, cuando su padre estaba agonizando en su lecho de muerte, ella lo perdonó. Porque ella entendía que su padre había hecho una elección imposible entre la moral y el amor. Manuel Recio
Fue condenado a 3 años de prisión por su cómplice en la conspiración. Cumplió su sentencia en La Teja, una cárcel en el Estado de México. Salió en 1994, un hombre cambiado, enfurecido por el sistema que lo había presionado, pero también aliviado de que el secreto finalmente fuera conocido. Pasó sus últimos años escribiendo sus memorias, tratando de entender las decisiones que había tomado, tratando de explicarlas a su hija. Murió en 2016, a los 79 años, con la satisfacción de saber que su hija estaba viva. Cristóbal Mendoza fue condenado a 8 años de prisión. Se suponía que cumpliría su sentencia en Lecumberri, la cárcel donde había pasado tiempo en su juventud. Pero Cristóbal nunca llegó a Lecumberri. Fue transferido a una cárcel en Morelos, donde trabajó en un taller de metalurgia. Fue en esa cárcel donde se volvió religioso, donde encontró en el cristianismo algún tipo de redención por sus pecados. Cuando fue liberado en 1998, Cristóbal se convirtió en pastor de una pequeña iglesia evangélica en Iztapalapa, el mismo barrio donde había visto el dinero del robo. Pasó sus años posteriores ayudando a jóvenes de ambientes criminales, tratando de ofrecerles una alternativa a la vida que él había vivido. Murió en 2008 de un infarto mientras predicaba en su iglesia. Gregorio Castillo, el policía investigador cuyo hermano fue asesinado en el robo, nunca se recuperó completamente del ataque. Las balas destrozaron su médula espinal, dejándolo paralizado de la cintura para abajo. Fue retirado de la policía con una pequeña pensión de invalidez. En los años posteriores, se convirtió en un activista por los derechos de las víctimas de crímenes violentos. Escribió un libro sobre sus experiencias, sobre cómo la corrupción en la policía permitió que criminales operaran con impunidad. El libro se convirtió en un bestseller modesto en México. Gregorio murió en 2005, a los 50 años, de complicaciones relacionadas con su parálisis. Daniel Márquez, el periodista investigador, continuó escribiendo. Su investigación sobre la conspiración del robo del oro fue seleccionada para varios premios de periodismo. Se convirtió en uno de los periodistas más respetados de México, conocido por su capacidad de investigar corrupción de alto nivel sin tener miedo. Fue amenazado nuevamente en múltiples ocasiones. Una vez, una bomba fue dejada en su oficina, pero fue desactivada a tiempo. Pero Daniel nunca dejó de escribir. Continuó exponiendo la corrupción, continuó siendo la voz de los que no tenían voz. Murió en 2019, a los 71 años, con la satisfacción de saber que sus investigaciones habían contribuido a cambios en el sistema judicial mexicano. Alejandro Prieto fue liberado de prisión en 2010, habiendo cumplido 20 años de su sentencia reducida. Su salida fue discreta, sin la cobertura de medios que había caracterizado su arresto. Se sospecha que se fue a vivir a Sudamérica bajo una identidad falsa. Sus conexiones anteriores en el gobierno fueron insuficientes para protegerlo después de que su poder de chantaje disminuyó. Prieto desapareció en el anonimato, un fantasma de una era de conspiración que finalmente había acabado. Su muerte, si es que ocurrió, nunca fue confirmada. En las décadas posteriores a 1990, el robo del oro fue casi olvidado por la sociedad mexicana. La atención nacional fue absorbida por la crisis económica de 1994, por el levantamiento zapatista en Chiapas, por la violencia creciente del narcotráfico. Pero para aquellos que habían sido tocados por el crimen, para las familias que perdieron seres queridos, para los hombres que pasaron años en prisión, el recuerdo permaneció fresco. El recuerdo de ese día de octubre, cuando la conspiración llegó a su punto de ejecución, cuando la violencia transformó vidas, cuando la decisión de algunos hombres de violar la ley resultó en tragedia para muchos.
El último gran golpe fue, en muchos sentidos, la última vez que una conspiración de ese nivel y sofisticación fuera exitosamente ejecutada en México. Los tiempos cambiaban. La era del crimen organizado de élite, el crimen que era orquestado desde los salones de oficinas y que apenas dejaba rastro, estaba terminando. La era del narcotráfico brutal, del crimen que se perpetraba con metralletas y explosivos, estaba llegando. El México posterior a 1990 sería un México diferente, un México donde la violencia sería más abierta, más indiscriminada, más destructiva. Pero en los días inmediatamente posteriores al robo, en los últimos meses de 1990, había todavía un sentimiento de que tal vez, solo tal vez, la justicia podía prevalecer. Había todavía un sentimiento de que las conspiraciones podían ser expuestas, que los criminales podían ser castigados, que el sistema podía funcionar. Era una ilusión, por supuesto. Pero era una ilusión que la ciudad, cansada y violenta, necesitaba creer. El último gran golpe fue el final de una era. Era el final de la era de las conspiraciones de cuello blanco, coordinadas por hombres educados en salones de oficinas. Era el final de una cierta forma de criminalidad. Después de 1990, el crimen en México tomaría formas diferentes, más violentas, más brutales, más caóticas. Pero en octubre de 1990, en una intersección en la Ciudad de México, en departamentos clandestinos, en oficinas corporativas, en comisarías de policía, en juzgados, en hospitales, en funerarias, la historia del último gran golpe fue escrita. Fue escrita en sangre, en oro, en dinero, en vidas alteradas. Fue escrita por hombres que cometieron errores, que pagaron precios y que en algunos casos, contra las probabilidades, encontraron algo que podría parecerse a redención. En Ciudadanos Mexicanos reflexionaban sobre la conspiración. ¿Cómo era posible que hombres tan poderosos hubieran conspirado para robar oro? ¿Cómo era posible que un policía como Soberón hubiera traicionado su uniforme? ¿Cómo era posible que un funcionario de la Administración de Transportes como Manuel Recio hubiera sido reclutado tan fácilmente? Las respuestas que emergieron eran simples y deprimentes. Eran posibles porque la corrupción era sistemática. Eran posibles porque los salarios eran bajos. Eran posibles porque el sistema de justicia era débil. Eran posibles porque los hombres poderosos creían que nunca serían castigados. Eran posibles porque México, en 1990, era un país donde la ley era una sugerencia para los pobres y una irrelevancia para los ricos. Pero entonces algo inesperado sucedió. La conspiración fue expuesta. Los conspiradores fueron castigados. Un policía que había sido atacado casi hasta la muerte se convirtió en un símbolo de resistencia a la corrupción. Un periodista que había sido amenazado repetidamente continuó escribiendo la verdad. Un ladrón se convirtió en pastor. Un funcionario corrupto fue a prisión. Fue, en muchos sentidos, una victoria para la justicia. Fue una victoria imperfecta, incompleta, pero fue una victoria no obstante. En 1990, en un México que estaba a punto de ser consumido por la violencia del narcotráfico, esa victoria importaba. El último gran golpe fue el final de una era. No era el final del crimen en México. Lejos de eso. Era el final de una cierta forma de crimen, una forma que requería sofisticación, coordinación, discreción. Después de 1990, el crimen en México se convirtió en algo completamente diferente. Los cárteles de la droga, que habían estado operando en los márgenes de la sociedad mexicana durante décadas, comenzaron a consolidar poder. El cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, el cártel de Tijuana,
Todos ellos usaban la violencia como herramienta no para ocultarse, sino para dominar. Mientras que la conspiración del robo del oro había tratado de permanecer invisible, los cárteles de la droga del futuro serían visibles, brutales, aterradores. Gregorio Castillo, en sus últimos años, escribiría en su libro: «La conspiración del robo del oro fue la última de su clase. Fue la última vez que los criminales de México operarían desde las sombras. Lo que vino después fue diferente. Lo que vino después fue el caos». En 2005, cuando Gregorio murió, México estaba ya inmerso en una guerra entre cárteles de droga que definiría la siguiente década. Policías eran asesinados, periodistas desaparecían. Ciudadanos comunes eran atrapados en el fuego cruzado. La violencia que una vez había sido discreta, que había ocurrido en intersecciones específicas por minutos determinados, ahora era omnipresente, inescapable. Daniel Márquez continuó escribiendo sobre esa violencia. En 2010, cuando recibió el premio de periodismo Jaime Nualart, fue presentado como el periodista que documentó la transición de México de la corrupción de cuello blanco al narcotráfico brutal. La conspiración del robo del oro, dijo Daniel en su discurso de aceptación del premio, fue una ventana a un México que estaba desapareciendo. Fue una ventana a un tiempo en que había todavía la posibilidad de que la justicia prevaleciera, que los criminales fueran castigados, que la verdad fuera revelada. Lo que vino después fue diferente. Lo que vino después fue un México donde esas posibilidades desaparecerían lentamente. Cristóbal Mendoza, el ladrón convertido en pastor, cuando fue entrevistado poco antes de su muerte en 2008, reflexionó sobre la conspiración de una manera que era inesperadamente profunda. «Yo cometí un crimen», dijo Cristóbal. «Yo fui parte de una conspiración que resultó en muertes, pero en algún sentido esa conspiración me salvó la vida, porque me llevó a un lugar donde finalmente entendí que necesitaba cambiar, necesitaba dejar la vida de criminalidad. Necesitaba encontrar algo que tuviera significado más allá de dinero y violencia, y encontré eso en la iglesia, encontré eso en ayudar a otros. Si no hubiera sido por el robo del oro, por la conspiración, por la prisión, probablemente habría terminado muerto en una calle de Iztapalapa, tal como terminaron muchos de mis compañeros de juventud». Manuel Recio, cuando escribía sus memorias en sus últimos años, intentó explicar sus decisiones de una manera que fuera honesta, pero que también reconociera su culpabilidad. «Hice una elección imposible», escribió. «Elegí salvar a mi hija a través de crimen. No puedo decir que era la decisión correcta, pero sí puedo decir que era mi decisión. Y sí puedo decir que mi hija está viva, está sana, es doctora, es una mujer que ayuda a otros. ¿Valió la pena el precio que pagué? No sé. Pero sé que si no hubiera tomado esa decisión, ella estaría muerta, y ninguna cantidad de moralidad hubiera cambiado eso». Teresa Recio, la hija de Manuel, cuando fue entrevistada sobre la conspiración después de la muerte de su padre, fue más clara. «Mi padre cometió un crimen», dijo, «pero mi padre también me salvó la vida. Esas dos cosas son simultáneamente verdaderas. Yo no juzgo a mi padre por lo que hizo. Yo lo amo. Y le estoy agradecida de que tuvo el coraje de hacer lo que tenía que hacer, sin importar las consecuencias». La conspiración del robo del oro, cuando se examina retrospectivamente, fue un evento que capturó perfectamente un momento específico en la historia de México. Fue un momento en que la corrupción aún era discreta, aún era sofisticada, aún parecía que podía ser controlada y que la justicia aún parecía posible. Fue un momento antes de que todo cambiara. Después de 1990, México nunca sería el mismo. Los cárteles de la droga,
Emboldened por las lecciones de la conspiración del robo del oro, aprendieron cómo operar dentro del sistema de justicia, cómo corromper a funcionarios en todos los niveles. Aprendieron cómo expandir sus operaciones sin temor a ser detenidos. Aprendieron cómo usar la violencia no como último recurso, sino como herramienta de primera opción. La violencia de los 90, los 2000, los 2010 puede ser rastreada parcialmente a las lecciones que los criminales aprendieron del robo del oro y de cómo la conspiración fue eventualmente expuesta. Vieron que el dinero no era suficiente para comprar silencio perpetuo. Vieron que eventualmente alguien hablaría. Vieron que un policía honesto como Gregorio Castillo podía exposar una conspiración, aunque le costara todo. Vieron que un periodista como Daniel Márquez no podía ser silenciado por dinero o amenazas. Y entonces aprendieron. Aprendieron a ser más brutales. Aprendieron a hacer desaparecer a los testigos no mediante sentencias en prisión, sino mediante asesinato. Aprendieron a hacer desaparecer a los periodistas, no mediante amenazas, sino mediante desaparición forzada. Aprendieron que si no podían comprar silencio, podían forzarlo. El México que emergió después de 1990 fue un México completamente transformado. Fue un México donde la violencia era omnipresente, donde los periodistas desaparecían, donde los policías honestos eran asesinados, donde los niños crecían en una guerra que no habían iniciado. Pero ese es un capítulo diferente de la historia mexicana. En el capítulo que ahora termina, el del último gran golpe, había todavía la posibilidad de que la justicia prevaleciera, de que los conspiradores fueran castigados, de que la verdad fuera revelada. Esa posibilidad no volvería a existir en la misma medida durante las siguientes décadas. Esta fue la historia de 1990. Este fue el fin de una era criminal en México. Una era en la que la corrupción aún era sofisticada. Una era en la que la justicia aún parecía posible. Una era que terminaría el día en que Alejandro Prieto fue arrestado, el día en que Daniel Márquez publicó su artículo, el día en que Gregorio Castillo decidió investigar a pesar de las amenazas. El último gran golpe fue la última conspiración de su clase. Lo que vino después fue diferente, fue más brutal, fue más caótico, fue más terrible. Pero fue también una prueba de que incluso en el corazón de la corrupción, incluso en el corazón de la conspiración, hay hombres que se resisten. Hay policías que investigan, hay periodistas que escriben, hay criminales que encuentran redención, hay padres que cometen crímenes por amor a sus hijos, hay hijas que crecen para ser médicas, para salvar vidas, para convertir el precio que pagaron sus padres en algo significativo. Esa es la verdadera historia del último gran golpe. No es solo una historia de conspiración y crimen, es una historia de humanidad. Es una historia de lo que los hombres son capaces de hacer, tanto lo mejor como lo peor. Es una historia que merece ser contada, que merece ser recordada, que merece ser aprendida, porque las lecciones del último gran golpe aún son relevantes hoy en día. En un México que continúa lidiando con crimen y corrupción, las lecciones de 1990 aún nos pueden enseñar algo. Nos pueden enseñar que la verdad importa. Nos pueden enseñar que hay hombres dispuestos a sacrificarlo todo por la verdad. Nos pueden enseñar que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza de que la justicia prevalezca. El último gran golpe fue el fin de una era, pero fue también el comienzo de algo. Fue el comienzo de la comprensión de que México estaba a punto de cambiar, de que todo estaba a punto de cambiar, y así termina la historia, no con un cierre ordenado, sino con la sensación de que algo mayor, algo más oscuro, estaba apenas comenzando a surgir en el horizonte.
El futuro de México no sería escrito por hombres como Prieto o Soberón. Sería escrito por hombres más brutales, más despiadados, hombres que carecían de los refinamientos criminales de la conspiración. Sería un futuro de sangre, de terror, de violencia sin límite. Pero eso es una historia para otra ocasión, una historia que comenzaría antes de que 1990 terminara, una historia que definiría la próxima década de México. Esa historia aún espera ser contada. Esta es una obra de ficción narrativa inspirada en eventos históricos reales que ocurrieron en México durante 1990. Algunos nombres, lugares y detalles han sido modificados o recombinados para propósitos narrativos.